Buenas tardes, Camilo, ¿me escuchas? Saludos, Carlos Mario, ¿me escuchas? Activa el El tema micrófono. yo te escucho, Pedro. De todos, Vamos a ¿sí? esperar Esto no es unos un tema minutos a que que esté del termine el presidente, de la webinar y alcaldesa, abrimos acá la del sala. ¿Listo? director, no, Listo. es un tema Perfecto. de todos. Aquí no podemos tratar de autoridad porque Un así, saludo para con esa todos mentalidad y no hacemos nada. estamos Esto en es un ejercicio de esa todos y ese día lógica. de que va a llegar, Termina esperemos en algún momento, el webinar va y a ser un empezamos acá ejercicio unos 2 de minutos todos. para darles Pensemos y paso a los los que invito a que estén tengamos allá a eso que se muy conecten acá. presente.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, damos un saludo. Buenos días, muchas gracias, bien. Buenos días. Bueno, vamos a dar un saludo de bienvenida a la mesa. Buenos días. Me permito presentarme, mi nombre es Carlos Mario Ramírez, les voy a estar acompañando en la moderación de esta mesa, conjuntamente con el profesor Pedro Nel. Vamos entonces a dejar la palabra al profesor Pedro Nel para que se presente también, que también va a estar moderando la mesa, profesor Pedro Nel. El profe tiene cerrado el micrófono. Ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pedro Nel Zapata Castañeda, profesor de la Universidad de La Salle, y pues voy a acompañar al profesor Carlos Ramírez en la coordinación y moderación de esta mesa. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, les quiero contar, en la mesa vamos a tener 3 ponencias, vamos a confirmar la presencia de todos los que están presentes, vamos a confirmar la asistencia de quienes están presentes como moderadores, decirles que vamos a tener como 2 momentos, un primer momento donde vamos a presentar las ponencias, ahí me va a colaborar el profesor Pedro Nel, proyectando los videos de cada una de las ponencias, vamos a proyectar primero los 3 videos, y luego de eso vamos a abrir un espacio para preguntas y para intervenciones de quienes nos acompañan como asistentes y de quienes están como representantes o panelistas en la mesa. Entonces quiero confirmar la presencia de la primera ponencia, autoevaluación del aprendizaje de las ciencias de la educación media. Oscar Antonio Peña y Pedro Nel Zapata, ¿se encuentran? Sí. ¿Sí? Correcto. Sí, buenos días. Aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. La segunda ponencia se llama La deserción estudiantil, un desafío para la educación superior. Este espacio, esta ponencia está a cargo de Cristian Eduardo Bernal Landines y Karin Viviana Suárez Puente. ¿Se encuentran presentes? Sí, señor, aquí estamos. Ok, y la tercera ponencia se llama El acceso a la educación superior en Colombia, la política de igualdad de oportunidades, y va a estar Tatiana Castañeda. Tatiana, ¿se encuentra presente? Claro que sí, buenos días. Ok, perfecto. Luego, entonces, luego de las 3 ponencias, vamos a dar un espacio para intervenciones, para preguntas, para resolver las preguntas de los asistentes. Ahí les vamos a dar un espacio, les voy a pedir el favor de que seamos muy puntuales en las preguntas, igualmente en las respuestas, y luego abrimos un pequeño espacio para algunas intervenciones o elementos adicionales. ¿Tenemos claro entonces el orden de la jornada? ¿De la mesa 11? ¿O hay alguna pregunta? No. Y todo claro. Todo claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, profesor Pedro Nel, le doy espacio para que comencemos. Bueno, por favor me confirman si están viendo la pantalla. ¿Está en blanco? Sí, señor, está en blanco. Sí, está en blanco. Bueno, entonces iniciamos con el primer video, el primer... Qué pena, no sé si seré yo, pero no se escucha. ¿No se está escuchando? No se escucha. No. Sí, profesor, pero si quiere, para que volvamos a proyectar que no se escucha, vamos a comenzar. Estamos sin sonido. ¿Estamos sin sonido? Sí, estamos sin sonido, profe. Carajo. Creo que tendrías que quitarte, no sé. Permítame un segundito, volvemos a mirar. No sé qué pasaría. Sí. Permítame un segundito, miramos a ver qué pasó.
Si tienes audífonos no se escucha, entonces tendrías que darlo en voz alta sin audífonos. Vamos a escuchar la ponencia 44, por favor me confirman si la escuchan y ahorita volvemos a poner la ponencia, ¿vale? La anterior. Aquí se escucha. Yo escucho muy entrecortado, pero no sé si soy yo o es desde el origen. Sí, se escucha muy bien. También se escucha entrecortado. Sí. Perdón, ¿qué me dicen? ¿No escuchan? Se escucha muy entrecortado la anterior. ¿A qué se deberá, Carlos Mario? No sé, si quieres déjame, yo intento proyectarla por acá como me sale. ¿Listo? Dame un segundo. Vale. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, señor, se ve tu pantalla. Ok. Reciban un cordial saludo. Se presenta una experiencia de investigación realizada con 711 estudiantes de educación media y 13 docentes de ciencias pertenecientes a 4 instituciones educativas de Bogotá. Como resultado, se presenta la ponencia denominada Autoevaluación del aprendizaje de las ciencias en estudiantes de educación media. Trabajo realizado por Oscar Antonio Peña, quien les habla, y Pedronel Zapata Castañeda. El trabajo se justificó en los siguientes términos. De acuerdo con el Ministerio de Educación, a través del Decreto 1290 de 2009, todas las instituciones educativas del país deben tener un sistema institucional de evaluación y en él se deben incluir los procesos de autoevaluación. En este mismo sentido, la autoevaluación es una actividad que debe ser realizada por los estudiantes desde edades tempranas. En concordancia con lo anterior, en este nivel educativo se encuentran los estudiantes que se vinculan de una manera más estrecha con el aprendizaje de las ciencias. En cuanto al trabajo con el área de ciencias, se justificó en que los docentes de esta área tienden a realizar evaluaciones que buscan certificar el grado de conocimiento alcanzado por los estudiantes al final de los periodos académicos o al final de las unidades de trabajo. También se ha encontrado que ellos no se sienten seguros al realizar otras formas de evaluación. El trabajo de investigación se estructuró en torno al siguiente problema de investigación planteado en dos partes. Con relación a la primera parte se planteó indagar por las concepciones de autoevaluación que tuvieran tanto estudiantes como docentes de educación media de las 4 instituciones educativas de Bogotá. Y en segunda instancia, determinar las características que debería tener el modelo para la autoevaluación del aprendizaje de las ciencias. Para dar cuenta del problema de investigación se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general se propuso proponer y evaluar un modelo para la autoevaluación del aprendizaje de las ciencias a partir de las concepciones que tuvieran tanto docentes como estudiantes de las 4 instituciones educativas de Bogotá. El objetivo general se desglosó en los siguientes específicos. Primero, caracterizar las concepciones. Segundo, diseñar y aplicar un modelo para la autoevaluación del aprendizaje de las ciencias. Y en tercer lugar, evaluar dicho modelo. El marco teórico se estructuró alrededor de los temas de evaluación, autoevaluación, marco normativo de la autoevaluación en el contexto colombiano, la enseñanza, aprendizaje de las ciencias y la evaluación del aprendizaje de las ciencias. En concordancia con los objetivos específicos, para su desarrollo, el trabajo de investigación se estructuró en 3 fases. En la primera se aplicó un cuestionario a los 711 estudiantes y a los 13 docentes de ciencias para determinar sus concepciones de autoevaluación
características relacionadas con ella. La segunda fase consistió en diseñar e implementar el modelo de autoevaluación con base en lo planteado por estudiantes y docentes y en la revisión teórica que se realizó en cuanto a la obtención de información, la emisión de juicios y la toma de decisiones respecto a aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales. El modelo de autoevaluación fue implementado por 2 docentes quienes de manera voluntaria quisieron participar con un grupo de sus respectivos estudiantes. Y la tercera fase consistió en evaluar ese modelo, para lo cual se aplicó un cuestionario tanto a los docentes y estudiantes participantes. Se presenta una parte del modelo de autoevaluación elaborado e implementado y en él se observa que los estudiantes, a través de su autoevaluación, obtienen información, emiten juicios y toman decisiones en lo que tiene que ver con lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Para terminar, se tienen las siguientes apreciaciones finales. La autoevaluación se conceptualizó tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Esto último derivado quizá de la tradición con que se desarrolla la autoevaluación en las instituciones como una autocalificación. Las dificultades de la autoevaluación se relacionaron con los conflictos que surgen de la diferencia entre las calificaciones asignadas por docentes y estudiantes. También por la falta de honestidad, seriedad y responsabilidad con que los estudiantes se autoevalúan y en que se hace más por cumplir un requisito que por retroalimentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre los aspectos positivos que se derivan de realizar los procesos de autoevaluación, se encontró que es importante y relevante por la información que brinda acerca del grado de aprendizaje alcanzado, las dificultades que se tienen, los errores que se pueden llegar a cometer, los aspectos a mejorar, y para los docentes se constituyen un insumo que brinda información acerca de su propia práctica pedagógica. En cuanto al modelo de autoevaluación, se consideró pertinente para autoevaluar el aprendizaje y más específicamente para autoevaluar el aprendizaje de las ciencias, además de saber acerca de las dificultades que se tienen cuando se enfrenta una determinada tarea de aprendizaje. En el modelo, además de tomar decisiones, se debía plantear una serie de actividades para hacerle seguimiento a esas decisiones. Se espera que a futuro el modelo pueda ser desarrollado tanto en otras asignaturas como en otros niveles de escolaridad. En el modelo no se tuvo en cuenta el aspecto cuantitativo por cuanto se constituye en una de las principales dificultades atribuidas a la autoevaluación y se centró más en lo cualitativo a partir de la reflexión que debían hacer los estudiantes en torno a lo conceptual, actitudinal y procedimental. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto. Me permito presentarles la siguiente Buenas tardes para todos y para todas. Hoy nos encontramos dentro del marco del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. La ponencia se titula Deserción estudiantil, un desafío para la educación superior. Quienes nos vamos a acompañar somos Cristian Bernal y Karin Suárez. Mi nombre es Cristian Bernal y soy profesional del Observatorio de la Vida Universitaria y queremos en este breve espacio contarles acerca de nuestra ponencia titulada Deserción estudiantil, un desafío para la educación superior. Hoy en día la educación en Colombia es clave fundamental para el desarrollo social de nuestro país. Es por esto que la Universidad de La Salle ha venido desplegando diferentes proyectos en conjunto con algunas unidades académicas y administrativas para favorecer los índices de retención y la satisfacción de la comunidad educativa. A través de esto, el objetivo es formar programas que favorezcan a la permanencia estudiantil. Teniendo en cuenta lo anterior, es como realizamos nuestra primera aproximación analítica de la deserción, con el objetivo de identificar y analizar las diferentes variables o factores de riesgo que conllevan a esta misma. En la Universidad de La Salle, durante un periodo determinado del 2018 al 2020. ¿Por qué este periodo?
Tomamos como base nuestra fuente principal, que fue el censo lasallista, aplicado en este año, en el cual logramos identificar que el 26% de los que respondieron nuestra encuesta han contemplado interrumpir o abandonar sus estudios. Al día de hoy, ese 26% se traduce que 470 estudiantes ya se encuentran en esta condición de deserción. Para comenzar nuestra investigación, decidimos utilizar un enfoque mixto, que permitió abordar a través de lo cuantitativo los factores correlacionados que condicionan la deserción. Asimismo, la aproximación cualitativa nos permitió dar cuenta de cómo los estudiantes experimentan situaciones a lo largo de su trayectoria universitaria, que al final puede arrojarlos al retiro de ellos o de sus compañeros. Finalmente, y luego de tener nuestra población identificada, aplicamos un instrumento con el objetivo de identificar los factores que conllevaron a estar en esta condición. Posterior a esto, es allí donde se puede determinar con nuestros primeros resultados que el cambio de vivienda y dejar a sus familias para adaptarse al nuevo ambiente académico y social es un factor determinante para el abandono de los estudios profesionales. Como lo podemos ver en nuestra gráfica, el 45% manifestó que se deterioró su calidad de vida con el cambio de residencia. Esto es bastante importante, ya que vemos que al momento de hacer un traslado o migrar de una ciudad a otra para estudiar una carrera profesional, puede ser un factor que determina si vamos a continuar con nuestra carrera profesional o no, dependiendo si logramos hacer una adaptación óptima o no del espacio académico y social en el cual estamos incursionando. Posterior a esto le voy a dar la palabra a mi compañera, la profesora Karin Viviana Suárez, quien nos hablará un poco del apartado argumentativo de nuestra ponencia. Continuando con los datos que nos compartía Cristian, Colombia es el segundo país con mayor deserción después de Bolivia, según el Banco Mundial. La migración está asociada a dos elementos clave y es el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes cuando vienen de una ciudad a donde desean estudiar, tienen que retirarse de sus casas y el tiempo, cuanto mayor tiempo tengan de su lugar de residencia actual a su lugar de procedencia, esto puede aumentar los niveles de ansiedad. Entonces, este factor temporal espacial tiene una importancia frente a un posible riesgo de deserción. Según Barea, es importante tomar en cuenta que hay 3 etapas en el momento de la migración. Un primer momento, el momento premigratorio, que es cuando los estudiantes se preguntan las razones del por qué. ¿Por qué va a migrar? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su interés para ir a una ciudad específica, a una universidad específica o a una profesión o una carrera para cursar específica? ¿Y cuáles son los posibles vínculos que se presentan pues, en esa ciudad que pueda favorecer el proceso de la segunda etapa, que es la etapa migratoria como tal? El estudiante aquí se ve enfrentado a nuevos vínculos, relaciones, dificultades posiblemente económicas, no en todos los casos, pero es pues de alta incidencia, y su primer vínculo acá termina siendo la universidad, quienes se constituyen en la familia. Cuando no se logra adaptar bien a la universidad, ese vínculo también se rompe, convirtiéndose en un elemento puntual y muy fuerte para una posible deserción y de regreso a su población. Y el tercer elemento está relacionado con la posmigración y es cuando definitivamente decide, por razones económicas, por razones vinculares, regresar a su lugar de origen. Este fenómeno de la migración es muy importante. Ejemplo de ello, algún día un estudiante mencionaba, es que yo no sé cómo tomar el bus, no sé cómo llegar a la universidad. Llevo 2 meses, estoy perdida, y entonces empezó a dejar de asistir a las clases de 7 de la mañana, bajó su rendimiento y finalmente terminó desertando de la universidad. Como esto tenemos muchos casos, pero tenemos que entender sobre todo que la migración puede constituirse en un factor de riesgo para una posible deserción. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a presentar la tercera ponencia. La deserción estudiantil es un desafío para la educación superior.
Perdón, la tercera ponencia se llama El acceso a la educación superior en Colombia, la política de igualdad de oportunidades. A exponer mi ponencia que se titula El acceso a la educación superior en Colombia, la política de igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se ha entendido como una forma de hacer justicia frente a las deudas históricas, conceder el espacio de la participación en distintos ámbitos sociales, el ascenso o la oportunidad esperada. En Colombia tenemos inmensas deudas históricas como lo son con los grupos indígenas, raizales, discapacitados, víctimas de la violencia o excluidos por su origen social. En todas las contiendas políticas, cada 4 años se promete que el próximo gobierno será más justo y tendrá en cuenta a los excluidos de las oportunidades en sus políticas. Según Ángel Pullón, la confianza depositada en la igualdad de oportunidades es ilusoria. A pesar de que se trata de una hermosa idea, en la igualdad de oportunidades se entrecruzan una serie de confusiones y ambigüedades que le impiden cumplir con lo que de ella se espera. Según el autor, este es un principio que se encuentra en políticos de todas las tendencias de derechas y de izquierdas y precisará que las oportunidades son odiosas en la medida que hace referencia a los resultados en la comparación de unos sobre otros. Habrán dos tendencias de la igualdad de oportunidades. La meritocrática ya se ha justificado, criticada, ampliamente desarrollada por la sociología francesa contemporánea en autores como Gounod, Bourdieu y Duret, y otra emancipadora. En la primera se recurre a la explicación de aquellos que viven rodeados de un amplio capital cultural, económico y social, se escoge a los más aptos, capaces, mientras que en la segunda se remueven las estructuras sociales. Se transforma de manera profunda la educación desde los primeros años, se reducen o se minimizan los gastos de matrícula, la educación se convierte en un bastión del Estado y de los partidos políticos que por vía de acciones de discriminación positiva o acciones afirmativas, por ejemplo en el caso de Colombia están en la Constitución del 91, se abre el abanico para aquellos que no han tenido las oportunidades. Por ejemplo, países como Finlandia tienen acceso gratuito y universal a la educación, mezclan niños de distintos orígenes sociales desde la infancia hasta llegar a la universidad. Colombia ha intentado más el primer modelo, es decir, el modelo de la meritocracia, es decir, no todos tienen acceso a la educación superior, sino unos pocos por vía de becas o de la universidad pública, que creo que es el centro de nuestras preocupaciones en esta investigación, en este momento. Esta tabla describe el número de instituciones de educación superior activas para 2015. Esta es una fuente del Ministerio de Educación Nacional, con corte de 2019-2, y lo que evidencia es que la aceleración de instituciones de carácter privado es superior a las del público. En Bogotá, por ejemplo, mientras tenemos 5 universidades públicas, pueden existir en un promedio más o menos 70 universidades privadas. Es decir, la aceleración de la creación de universidades públicas no ha sido una prioridad para el Estado colombiano. Ya traigo uno de los casos pues mejor documentados que existen en Colombia, que es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, en donde la evolución de los aspirantes es altísima. En el caso de la Universidad Nacional, en promedio se presentan 50.000 estudiantes o 55.000 estudiantes anualmente, para decir que solamente entre 4.500 y 5.200 pueden acceder a un cupo a la Universidad Nacional. Más de 45.000 estudiantes quedan por fuera de la demanda de una universidad que está a nivel nacional y que tiene unos grandes niveles de calidad. Sin embargo, creo que la gran dificultad frente a la desigualdad de oportunidades y la creación de nuevas universidades y con eso acceder mucho más a la educación superior, pues depende mucho de las políticas de los gobiernos, ¿no? Gobierno tras gobierno lo que han hecho es crear programas
que le han servido a algunos estudiantes de la población por vía de préstamos o de becas, préstamos que muchos provienen del Banco Mundial, los préstamos del ICETEX, o en el caso de las universidades públicas, pues realmente la mayoría de las inversiones que ha hecho el Estado son para funcionamiento y no para creación de nuevos cupos. Creo que hay un gran problema social frente a cuáles son las oportunidades que se le están generando a los estudiantes en Colombia frente al acceso a la educación superior. Creo que es un tema que es bastante amplio y que se necesitaría más tiempo para analizarlo, pero las conclusiones serían que la universidad pública debe ser fortalecida en Colombia con el fin de ofrecer más oportunidades educativas de calidad a los más pobres. Se debe fortalecer la educación desde la infancia para obtener a largo plazo cambios significativos en la calidad del sistema educativo. Y la masificación de la educación en Colombia no puede ser únicamente dirigida a las empresas privadas de educación, sino también al sistema público. No solo diseñar programas de acceso que estén basados en el préstamo educativo o en programas de gobierno como Serpilo Paga o Generación E, sino una política de Estado de más largo aliento que cobije a la población estudiantil, que en promedio es más del 60% que se queda por fuera del sistema. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces tenemos la presentación de las tres ponencias. Vamos a abrir entonces ahorita el espacio para las preguntas de quienes nos acompañan y las respuestas de quienes estuvieron en la presentación de las diferentes ponencias. Entonces les voy a pedir el favor de que me colaboren levantando la mano quienes quieran hacer alguna intervención y luego daremos paso a los panelistas, las personas que presentaron las ponencias y los ponentes para que nos apoyen con las respuestas. Quienes estén interesados van levantando la mano y yo les voy dando la palabra. ¿Me están escuchando bien? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, pero no sé si alguien que tenga interesado en alguna pregunta. Administración. Bueno, ¿nadie tiene ninguna inquietud para los ponentes o panelistas? Bueno, por aquí está la mano levantada de Luz Luaga, le damos el espacio entonces. Luz. Sí, sobre la última ponencia, lo que pasa es que yo tenía entendido, o bueno, no sé si estoy mal, que las comunidades afro, raizales e indígenas, ellos tienen unos cupos especiales en las universidades públicas, pero no mencionaron nada de eso, o pues yo no alcancé a escuchar nada de eso. En la última ponencia, la profe que habló de las oportunidades en la educación superior. Perfecto, le damos la palabra entonces a la profesora Tatiana para que le responda. Luz. Profesora Tatiana. Gracias Luz por tu pregunta. Pues realmente no lo nombramos porque no es el centro de la investigación, hace parte de los grupos minoritarios del país o de los grupos excluidos de la educación superior, pero sí realicé mi investigación de maestría sobre los programas de acceso especial como el programa PAES de la Universidad Nacional. Sí, obviamente a partir de la totalidad de la población, el porcentaje que exista sobre estudiantes indígenas, raizales, ahora víctimas de la violencia, ellos tienen un porcentaje dentro de la totalidad de los cupos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, la Universidad Nacional de Colombia, que es el caso que yo estudio, esto es una investigación que hace parte de mi tesis doctoral, que la estoy haciendo con la UNED de España, y realmente la pasantía doctoral la realicé en la Nacional y ellos se hacen la pregunta si realmente se necesitan esos cupos especiales o si se sigue manejando el sistema del mérito
como se ha utilizado a través o por vía de exámenes de acceso a la universidad. Obviamente esos cupos especiales son muy importantes para las poblaciones nombradas. Yo realicé toda una investigación en la que se hicieron 2 publicaciones acerca del programa PAES y hay una serie de dificultades frente a esas poblaciones, porque por ejemplo, en el caso de los grupos indígenas, aunque se hacen acciones afirmativas que son muy importantes para el país, también hay ciertos vicios en las comunidades en vender un poco la idea en el que hay una educación que es de origen occidental y otra que es tradicional y que tal vez se requiere de una universidad indígena para tal fin. Ok, perfecto. Agradecemos a Tatiana por su respuesta. Damos el espacio a Gabriela Victoria Teortúa para que haga su pregunta y luego Luis Castellanos. Gabriela. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Qué gusto estar aquí con todos estos colegas y pares que nos ayuden a entender muchas cosas. Yo quiero proponer un tema, si os parece bien, de diálogo con el profesor Oscar y con el profesor Pedro, pero diálogo que seguro que es súper pertinente para todos y cada uno de los que estamos aquí y es frente a ese proceso de autoevaluación. Yo trabajo en la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana y dentro de procesos de investigación que hemos venido desarrollando en la maestría, porque nuestros profesores todos están vinculados a investigaciones de su propia práctica y de las acciones que constituyen su práctica, una de ellas, por supuesto, la evaluación de los aprendizajes. Cuando se enfrentan a la autoevaluación, profesores Oscar y Pedro, nos reportan con frecuencia, al igual que nuestros pares, profesores que están dando en la maestría, que esta tipología de evaluación, según lo que nos comenta Casallas, que dices es una tipología, tiene una particularidad y es que los criterios de elección deben ser muy específicos porque pues eso se corre el riesgo de no evaluar el producto, sino evaluar aspectos como motivacionales, como actitudinales, que son muy importantes, pero que al estudiante rara vez le cuesta hacer un ejercicio realmente autocrítico, autorreflexivo de estos elementos. Mientras que sí, se pone en un ejercicio de autoevaluación realmente el producto, el insumo que nos está mostrando al profesor, pero también al estudiante, qué tanto ha aprendido y qué tantos conceptos y qué tantas comprensiones ha adquirido, pues eso genera un poco más facilidad. Este elemento es muchísimo más visible, quiero contarles, dentro de lo que hemos logrado investigar en la maestría, es mucho más visible o más, digamos, más complejo incluso para los estudiantes universitarios y aún más para el estudiante de posgrado. El estudiante de posgrado tiene que tener unos criterios muy claros frente a producto más que frente a actitudinal o de sensación, ¿no? Sino debe ser algo mucho más concreto al producto. Entonces quería abrir como este debate, si ustedes sienten que eso están en acuerdo con las, digamos, con las evidencias que tenemos dentro de la maestría frente a cómo son las acciones de evaluación de aprendizaje en la tipología de autoevaluación y lo complejo que a veces es ese diseño criterial para que el estudiante logre hacer una verdadera reflexión y que comprenda qué es lo que está aprendiendo y qué le falta quizá por aprender. Bueno, entonces damos el espacio al profesor Oscar, al profesor Pedro para su reacción en relación con la intervención de Gabriela Victoria Teortúa. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe Gabriela, por su intervención. Sí, evidentemente, cuando hablamos de autoevaluación estamos frente a una situación que genera muchas dificultades, tanto a nivel de los docentes como a nivel de los estudiantes. Evidentemente para los docentes es motivo de reticencia realizar autoevaluación o
o permitir que los estudiantes se autoevalúen en la medida que estamos asociando, normalmente la autoevaluación se está asociando a una autocalificación. Y obviamente de acuerdo a las investigaciones que se han revisado, y si nosotros miramos todos los antecedentes que se han realizado con respecto a la autoevaluación, se encuentra mucho que, o se relacionan mucho precisamente con la discrepancia que tienen estudiantes y docentes con respecto a las notas que se asignan. Y evidentemente, pues de acuerdo a esa evidencia, hay estudiantes que tienden o normalmente tienden a ponerse o evaluarse con unas calificaciones bastante altas, en la medida que normalmente la autoevaluación o a la autoevaluación se le asigna como una valoración dentro de la nota de cada una de las asignaturas. Entonces se toma como algo para como una ayuda, digámoslo así, como una ayuda para los estudiantes para aprobar las asignaturas. Entonces, desde ese punto de vista, hay mucho conflicto entre docentes y estudiantes. La idea de la autoevaluación, la idea de la autoevaluación, pues además de tener este sentido netamente sumativo, también es tener un sentido formativo. Y dentro de ese sentido formativo, entonces está el aspecto relacionado con el empleo de los criterios de evaluación. Entonces, se argumenta que para realizar procesos de autoevaluación, los estudiantes deben tener unos criterios sobre los cuales ellos autoevaluarse, ¿sí? Que le permitan tener ese faro o esa luz allá, de tal manera que ellos puedan, a medida que se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos tengan ese referente para poder ir mirando cómo va su proceso frente a lo que está haciendo, ¿sí? Y otro aspecto que se tiene en cuenta dentro de la autoevaluación es que se debe autoevaluar el proceso, más no el producto. Eso implica que la autoevaluación debería presentarse a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y no esperar llegar hasta a autoevaluarse al final. En la medida que los chicos, en la medida que se va presentando los procesos de enseñanza-aprendizaje, tienen la oportunidad o deben tener la oportunidad de mirar cómo va su desarrollo. Entonces, estos son aspectos que normalmente cuando uno trabaja la autoevaluación se encuentra mucho en la literatura, ¿sí? Entonces, con el trabajo que se realizó era como presentar, digámosle, como otro énfasis a la autoevaluación y no solamente referida a una autocalificación. Bueno, yo quería hacer una intervención pequeñita a propósito de la reflexión que hace la profesora Gabriela S. Y es que evidentemente no existe una cultura de la autoevaluación, como lo decía el profesor Oscar Peña, aunque existen políticas y de hecho en la normatividad se habla de que todas las instituciones implementarán procesos de autoevaluación. Es cierto que necesitamos preparar a los estudiantes para que aprendan a autoevaluarse. De una u otra forma en las instituciones educativas, no solamente en primaria, en secundaria, sino también en la misma universidad, como usted lo sabrá, realmente la autoevaluación siempre es una actividad que muchas veces se limita a llenar formatos y muchas veces a evaluarnos con notas muy altas. Inclusive nosotros los profesores universitarios, también en una tesis que dirigí de una doctoranda de la Universidad de La Sabana, veíamos precisamente eso, que en general en las universidades también nosotros los profesores adolecemos de las mismas prácticas que tienen los estudiantes, y es utilizar la autoevaluación como un mecanismo para mantenernos en la universidad, etcétera, etcétera. En suma, la idea es generar una cultura de la autoevaluación que se vuelva un proceso omnipresente en las aulas. Por lo tanto, a los niños hay que enseñarlos a autoevaluarse, a los jóvenes también, y a quienes están en las universidades, bien sean como estudiantes en posgrado
o para nosotros mismos los profesores deberíamos realmente desarrollar procesos, ¿sí me entender?, en donde la autoevaluación pues no sea solamente colocarnos una nota y llenar unos formatos, sino que efectivamente implique tener en cuenta diversos criterios. En el modelo que proponía el profesor Oscar, hablábamos de una concepción más amplia del aprendizaje que tenga en cuenta lo actitudinal, lo procedimental, pero que también evidentemente tenga en cuenta el aprendizaje de contenidos, de los contenidos disciplinares, y que evidentemente también tenga en cuenta unas fases de los procesos evaluativos, que aprendan a emitir juicios y juicios informados, y que además tomen decisiones, que el estudiante aprenda que cuando va mal o tiene alguna falla debe tomar algún tipo de decisión. Entonces, lo que quisimos en el modelo fue conjugar precisamente esos aspectos, una concepción más amplia del aprendizaje y una concepción más amplia de la autoevaluación. E insisto, hay que mantener eso para que se genere una cultura en los estudiantes y no solamente se vea como algo que es ponerse una nota al final. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Damos espacio a la pregunta de Luis Castellanos. Listo, perfecto. Bueno, tenía una pregunta también sobre lo de la autoevaluación, pero creo que ya fue resuelta. Bueno, quiero dirigirme a las otras dos ponencias. Primeramente, la deserción estudiantil en la educación superior. Me gustaría saber también un poquito más a fondo quiénes fueron los sujetos informantes de este estudio, saber si fueron estudiantes de primeros semestres, últimos semestres, y además de evidenciar que el cambio de vivienda fue una razón fundamental para salir de la universidad, ¿qué otras razones encontraron? Y saber si esta deserción conllevaba abandonar los estudios por conseguir un trabajo, o tal vez abandonar los estudios en un lugar para retomarlos en otra parte. Y también, bueno, una parte donde mencionan que Colombia es el segundo país con mayor deserción después de Bolivia, pero con mayor deserción escolar en todos los ámbitos, en el ámbito solamente de los colegios o en el ámbito universitario. Me gustaría saber eso. Y sobre la tercera ponencia, la autora habla acerca de brindar oportunidades equitativas de carácter meritocrático o emancipatorio. De acuerdo entonces al título de la ponencia, ¿qué políticas podrían adoptarse siguiendo estas características? Bueno, perfecto. Entonces vamos a darle espacio a los profesores Cristian y Karin Viviana para que respondan la primera pregunta que haces, y luego daremos a la profesora Tatiana el espacio para responder la tercera. Profesores. Bueno, digamos que el proceso, primero, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a todos los ponentes y a los organizadores del evento. Digamos que esta investigación ha tenido varios momentos. Estamos como reconstruyendo un poco qué ha pasado hacia atrás a partir del censo. El primer insumo que tenemos es el censo lasallista. Digamos que el número de estudiantes fue significativo, en tanto nos permitió reconocer no solo cuáles eran los criterios de deserción, sino cuáles eran los, en ese orden, cuál podrían ser como los factores más predominantes. Y en esta segunda parte estamos recogiendo nuevamente la información con un grupo ya de desertores en los cuales hemos podido identificar casi que equiparadamente los mismos elementos. Por un lado, el asunto económico termina surtiendo una serie de dinámicas que afectan su proceso de deserción. Por otro lado, el factor emocional. Nos hemos dado cuenta que los escenarios de la salud y la salud mental están ligados a escenarios de ansiedad y posible deserción. Y ligado a esto también está el hecho de pasar por un momento como el escenario de estar lejos de sus casas, de no haber encontrado, digamos, ese vínculo, esa relación, o ya fuera con la universidad o fuera
con sus familias específicamente. Entonces esto hacía que los estudiantes de nuevo retornaran. Y con cosas sencillas como lo que mencionábamos de no tener conocimiento de la ciudad, cosas que a veces escapan del fuero institucional y de las dinámicas institucionales, pero que resultaban siendo impactantes frente al escenario de la deserción y ahí en torno la relación con la migración. Y por otro lado, según los estudios, se relaciona directamente con la deserción universitaria, en entornos universitarios básicamente. No sé si mi compañero Cristian quiera hacer algún aporte adicional. No, pues con respecto pues, a lo que ya aclaró la profesora Karin, sí, efectivamente, pues este fue un estudio del Banco Mundial del 2018, donde posiciona a Colombia como el segundo país de la región con la mayor tasa de deserción después de Bolivia, como lo aclaraba la profesora Karin, únicamente pues para la educación superior. Ok, perfecto. Entonces damos paso a la profesora Tatiana para que responda la segunda pregunta que se hizo en relación con la segunda pregunta que nos realiza Luis Fernando. Profesora Tatiana. Profesora, tiene el audio cerrado, el micrófono cerrado, por favor. Ábralo para poder escucharle. Ya. Profesora, ya le escucho el audio, pero no la veo. Profesora. Profesora Tatiana. Bueno. Mientras... Ya. Sí, la escuchamos. La escuchamos. Ok, no sé por qué el micrófono no funcionaba. Bueno, pues muy buena la pregunta. Muchísimas gracias a Luis por su pregunta. Sí, realmente el sistema, para analizar el concepto de igualdad de oportunidades, se tienen que tener en cuenta esos dos elementos. Uno es el campo en el que se conceden esas oportunidades por vía del mérito y por otra parte, pues el emancipatorio. Si hablamos del mérito, pues es el sistema que tenemos actualmente en Colombia y el acceso a porque estamos hablando desde educación pública, ¿no? El acceso a la universidad pública realmente se hace por examen de admisión y es altamente meritocrático, ¿no? Si nosotros pensamos en las cifras que yo les di al final de la ponencia, 55.000 personas que se presentan a la Universidad Nacional y solamente se conceden 4.500 cupos, pues realmente es una cifra alarmante, ¿no? Hay programas como Generación E, como Ser Pilo Paga, pero cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de Ser Pilo Paga, solamente se le concedieron durante el gobierno de Santos 40.000 cupos por Ser Pilo Paga y más o menos se egresan del colegio anualmente 570.000 personas en Colombia. Entonces, realmente no es una política que resuelva la situación de los miles de estudiantes que quieren una oportunidad en Colombia. Por otra parte, pues la propuesta emancipatoria es remover las estructuras, ¿no? Es remover las estructuras también de un sistema económico como el neoliberal, ¿no? El capitalismo cognitivo que tenemos en este momento, en donde nosotros estamos vendiendo la educación de mayor calidad a altísimos costos. Si tuviéramos que hacer políticas públicas de corte emancipatorio, pues tendríamos que abrir más universidades públicas, regular el sistema privado de costos, hacer más inversiones del PIB, mejorar la calidad para regular las oportunidades a lo largo de la vida de los estudiantes, ¿no? Situaciones que solo suceden en pequeños programas, pero que no son políticas de Estado. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Tatiana. Damos paso a otra pregunta por parte del profesor Nelson. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, mi pregunta es un poco asociando los temas de las ponencias y pues me gustaría que todos dieran un aporte en términos de llegar a algún tipo de respuesta. La pregunta sería, ¿qué tan asociado está el proceso evaluativo
en el que se incluye la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación, que realiza el profesor en el aula de clases con los niveles de deserción, pues no solo a nivel universitario, sino pues como lo mencionaban hace un poco, a nivel de secundaria o datos asociados inclusive de la primaria. Entonces la pregunta es, ¿qué tan asociado está el proceso evaluativo desarrollado por los profesores en el aula con el proceso de deserción escolar? Perfecto, no sé quién de los panelistas o expositores quiere comenzar. Yo puedo empezar. Dale, dale. Muy bien, interesante la pregunta, muy interesante. Normalmente los procesos evaluativos tienden a ser responsable de la deserción de los estudiantes del aula, en el sentido de que, pues, yo pienso que en general nosotros los docentes hemos percibido eso. Y cada vez que nosotros evaluamos a los chicos y como resultado de esa evaluación los chicos, sus resultados no son muy buenos, entonces tiende a generar una serie de pensamientos en ellos y esos pensamientos muchas veces lo llevan a decir que yo no soy bueno para esto, yo no sé por qué estoy aquí en el colegio, bueno, una serie en general una serie de pensamientos bastante negativos que al final se traduce en una deserción de los estudiantes. Entonces la evaluación en ese aspecto pienso, ¿sí?, que es un aspecto central en ese proceso de deserción. Con respecto a los procesos de autoevaluación, en estos momentos, en la situación que estamos viviendo en este momento, ¿sí?, pienso que se ha hecho relevante. ¿En qué sentido? Lo estoy diciendo en el sentido de que si nosotros mejor dicho, me devuelvo un momentico. Normalmente los procesos de autoevaluación contribuyen a los procesos de autorregulación y autonomía de los estudiantes. Y esos aspectos en este momento, con la situación que estamos viviendo, se han hecho muy relevantes, demasiado relevantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estudiantes en este momento, bueno, estudiantes, docentes, todo, han tenido que asumir sus procesos educativos desde la casa, ¿sí? Y trasladar los procesos educativos de un aula de clase a la casa ha implicado muchos cambios, demasiados cambios, y uno de esos cambios ha mostrado que los estudiantes son poco autorregulados, son poco autónomos, y en la medida que estamos en una cultura, digámoslo así, como la cultura del rejo, digámoslo así, en el sentido de que tenemos que tener el docente ahí presente para yo poder desarrollar mis procesos educativos, de aprendizaje. Como están en la casa, como que no tienen esa autoridad, ¿sí? Y el desarrollar procesos de autoevaluación puede llegar a generar a futuro que se generen procesos de autorregulación y autonomía en ellos y puedan afrontar de manera responsable sus procesos de aprendizaje. Entonces, se ha visto en estos momentos una gran deserción. Por ejemplo, estoy hablando de colegios, de instituciones de educación primaria, secundaria, una gran deserción de los estudiantes debido precisamente a ese como que no tener como esa autoridad y a la falta de esos procesos de autonomía y autorregulación. Gracias. No sé si alguien más de los panelistas quiere ampliar para que vamos cerrando. Bueno, yo pensaría que, digamos que sí hay una estrecha relación en el escenario
de la deserción con el escenario de la evaluación, en tanto como les decía, en la segunda fase de esta investigación, pues hemos podido empezar a indagar que uno de los motivos que se ha constituido en un factor de deserción ha sido justamente los que están ligados a los entornos académicos, bien sean vínculos con el profesor, comprensión o no estar de acuerdo con los elementos pedagógicos y didácticos y metodológicos, pero también no estar de acuerdo con el escenario de la evaluación. Entonces, yo sí creo que esto tiene una incidencia, no me atrevería a decir realmente cuánto, porque estamos como revisando, haciendo esos cruces de información, pero finalmente eso hace parte de la relación, digamos, multidimensional que tiene el estudiante con la institución, con sus modelos pedagógicos, didácticos y obviamente evaluativos. Perfecto. No sé si hay algún otro aporte, algunos de Tatiana o algunos de los profesores que quieran complementar para que vamos cerrando. Bueno, yo quiero decir que en el caso del acceso a la educación superior en Colombia, la evaluación es determinante, ¿no? Porque realmente en Colombia se evalúa es a partir de los méritos. Nosotros, pues en esta investigación yo hice un análisis profundo de las pruebas que hay en medio del colegio y la universidad, y se hizo un estudio sobre la prueba de la Universidad Nacional y la prueba Saber, y realmente depende mucho de la educación previa del estudiante, cuáles van a ser sus capacidades para obtener ese cupo en la educación superior. Realmente la evaluación, las políticas de evaluación en Colombia están muy marcadas también por las políticas de evaluación externas, ¿no? Mundiales. Y realmente las instituciones escolares no están del todo preparadas para transmitir ese tipo de conocimientos, y no hay una sincronización entre lo que se evalúa en las escuelas de educación secundaria y lo que está evaluando, por ejemplo, la Universidad Nacional o la prueba Saber. Perfecto, si no hay ninguna otra intervención o alguna otra. Ok, perfecto. Entonces, ¿no hay comentarios en el chat, profesor Leonel? ¿O preguntas en el chat para adicionar, para ir cerrando? La verdad no veo preguntas en el chat. Hay algunas felicitaciones a algunos ponentes, pero en general no aprecio ninguna pregunta en el chat. Ok, perfecto. Entonces, agradecerles a todos los asistentes, agradecerles a los ponentes sus diferentes intervenciones y propuestas, invitarles a quienes quieran profundizar en los temas que están planteados, a que aprovechemos entonces la oportunidad de hacerlo a través de los correos que están en la programación para que ustedes puedan comunicarse e intercambiar conocimientos. Agradecerles muchísimo su asistencia a esta mesa y desearles un feliz almuerzo, y los esperamos en la programación de la tarde del evento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien.